Lo vi besándola justo antes de que se subiera al coche. Ella se reía. Como si no pasara nada. Como si ese beso no fuera una puñalada. Fue en el aparcamiento del supermercado, un martes cualquiera, a las 19:27 de la tarde. Yo había salido del trabajo antes de lo normal, algo raro en mí. Pensé en comprar algo de cena, sorprenderla un poco, porque últimamente, bueno, todo estaba más frío en casa. Me estacioné frente a la entrada principal, y mientras cogía una cesta, vi el coche. El de ella. No era su coche el que me llamó la atención, era el tipo que estaba recostado sobre la puerta del conductor. Camisa blanca, mangas remangadas, y una sonrisa como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Me costó reconocerlo. Era el mismo tío que salió en la foto grupal de la cena de Navidad de su trabajo. Un compañero suyo. En la foto, estaba en la esquina. En ese momento no le di importancia. Ella apareció segundos después, bolsa en mano, como si todo fuera normal. Él la miró, le dijo algo, no lo oí, pero no hacía falta, y ella se echó a reír. Entonces se inclinó y le dio un beso. No en la mejilla. En los labios. Corto, pero con intención. Y ella, lo aceptó. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo no existiera. No me vio. Por instinto, me agaché y caminé hacia el lado opuesto de los coches. El corazón me iba tan rápido que me dolían las sienes. No sabía si gritar, si correr hacia ellos o simplemente arrancarme la piel. Me quedé quieto, detrás de una furgoneta, con la cesta de plástico en la mano, mirando cómo se subía a su coche como si nada. Cuando arrancó y se fue, yo seguía ahí parado. No tenía pruebas. No tenía contexto. Pero lo que había visto, eso no necesitaba interpretación. Y así empezó todo. No fui a casa esa noche. Di vueltas con el coche por toda la ciudad, paré en un bar donde no conocía a nadie, pedí una cerveza que no terminé, y luego fui a sentarme frente a la playa, donde el olor a sal y el viento me hicieron sentir algo parecido a estar vivo, aunque todo por dentro estuviera muerto. No lloré. Ni grité. Ni pegué a nada. Me quedé ahí, quieto, pensando en lo que había visto. No necesitaba más pruebas, porque no se trataba de una corazonada ni de un mensaje sospechoso en el móvil, era un beso. De esos que no se dan sin haber dado muchos antes. Ese gesto que uno solo hace cuando el cuerpo ya se ha acostumbrado a tocar el del otro. Esa risa que solo se suelta cuando ya no hay vergüenza. No era un error. No era una calentura de una noche. Era algo que ya estaba en marcha desde hacía tiempo, y yo había sido el único tonto en no verlo. Volví a casa cerca de las 11. Entré despacio, sin hacer ruido, como si fuera yo el que tenía algo que ocultar. Ella estaba en el sofá, viendo una serie, como si acabara de llegar del trabajo hacía poco. Me miró de reojo, sonrió, y dijo pensé que ibas a venir tarde. No supe qué responder. Me limité a sentir y fui directamente al baño. Me lavé la cara, me miré al espejo, y por un segundo no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tenía la mandíbula apretada, los ojos vacíos y una tensión en el cuello que no se me fue ni con el agua fría. Cuando volví al salón, ella ya se había levantado para preparar algo de cena. Preguntó si quería comer. Dije que no. Me senté a la mesa solo para no parecer raro. Ella hablaba de cosas del trabajo, de una compañera que se quejaba todo el día, de un alumno que se había portado mal, de la fotocopiadora rota. Cosas normales. Cosas que ya no importaban. Esa noche dormimos en la misma cama. Ella se giró y se durmió rápido. Yo me quedé despierto hasta las 3, mirando el techo, repasando todos los momentos que ahora parecían pistas y que antes me habían parecido rutina. Las cenas con menos conversación,
Los silencios en el coche, las salidas con las chicas que cada vez eran más frecuentes, los fines de semana donde prefería quedarse en casa sola porque decía que necesitaba desconectar. Todo cuadraba. Todo era parte de la misma mentira, y yo había sido tan cómodo o tan confiado que ni me molesté en sospechar. Al día siguiente decidí no hacer preguntas. No iba a ir por el camino de la víctima que implora explicaciones. Iba a observar. Escuchar. Medir cada palabra que saliera de su boca. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a mentir. Si tenía tanto control de la situación como parecía o si solo era una buena actriz. Durante los siguientes días, mantuve la calma. Me volví el marido perfecto. Desayuno hecho antes de que se despertara, cenas listas cuando llegaba del trabajo, ropa limpia y planchada, incluso flores un miércoles porque sí. Ella respondía con una mezcla de ternura y culpa. Empezó a mandarme mensajes durante el día, fotos del almuerzo con frases tipo pensando en ti que antes no usaba. Empezó a tocarme más, con esos gestos vacíos de alguien que intenta recuperar algo pero no sabe qué. Cada vez que me acariciaba el cuello o me besaba la mejilla, sentía asco. Pero no por ella. Por mí. Por aguantarlo. Una noche, me propuso ver una película juntos. Me senté en el sofá, puse la película, y durante 2 horas fingí interés. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Yo miraba la pantalla, pero no veía nada. En mi cabeza, repasaba cada detalle de aquel beso en el aparcamiento. Al terminar la película, me giró la cara con la mano y me besó. No respondí. Ella se apartó, me miró en silencio y dijo, sin saber lo que decía, ¿estás raro últimamente? Le sonreí y dije que estaba cansado del trabajo. Ella sintió y se fue a preparar una infusión. En ese momento supe que no solo estaba engañándome a mí, también se estaba mintiendo a ella misma. 2 días después decidí seguirla. Dijo que tenía una cena con compañeros del instituto para organizar una excursión. Me ofrecía llevarla, pero dijo que no hacía falta. Que iría en metro. Asentí y fingí leer el periódico mientras ella se arreglaba. Usó el mismo vestido rojo. Ese que no se ponía nunca. Se perfumó más de lo normal. Se miró al espejo al menos 3 veces antes de salir. Cuando cerró la puerta, conté hasta 20, cogí las llaves, y salí detrás. No tardé en verla. Caminaba deprisa, como si fuera tarde. Pero no fue a ninguna estación. Se desvió 2 calles más abajo y se metió en una cafetería. Allí estaba él. Sentado junto a la ventana. Mismo tipo. Misma sonrisa. La saludó con un beso en la mejilla y una caricia en la espalda. Se sentaron. Hablaron. Rieron. En un momento, ella se inclinó hacia adelante y le tocó la mano. Él le respondió con un roce en la rodilla. No necesitaba más. Esperé 20 minutos y me fui. No podía quedarme más tiempo. No porque me doliera, sino porque no quería convertirme en un espectador patético de mi propia humillación. Ya sabía lo que necesitaba saber. No hacía falta espiar su móvil, ni revisar mensajes, ni escuchar conversaciones. Todo estaba frente a mí, en vivo, en directo, sin filtros ni excusas. Esa noche, cuando volvió a casa, preguntó si quería que me contara cómo había ido la cena. Le dije que no hacía falta. Que seguro había estado bien. Sonrió, y dijo que sí, que había sido divertido. Que había echado de menos reírse. Y se fue a dormir. Yo me quedé en el salón, con las luces apagadas, y por primera vez en años, me sentí libre. Porque ahora sabía la verdad. Y lo siguiente iba a ser mi turno. Me levanté temprano un sábado, mucho antes que ella, y preparé el desayuno con un cuidado casi quirúrgico. No era por amabilidad ni por costumbre,
era para que no sospechara de nada. Quería que ese día fuera normal hasta el momento exacto en que dejara de serlo. Había pasado las últimas noches repasando en mi cabeza cada palabra que diría, cada pregunta que haría y cada silencio que iba a dejar caer. Tenía la imagen de ese beso en el aparcamiento tan grabada en mi memoria que ya no me dolía, solo me ardía como una verdad que necesitaba salir de mi boca. Cuando ella bajó al comedor, todavía con el pelo húmedo de la ducha, me saludó con un beso en la mejilla y se sentó frente a mí. Me habló del plan que tenía para la tarde con una amiga del trabajo, y yo solo asentí, esperando a que terminara de comer para soltar la primera piedra. Clara, tenemos que hablar, dije finalmente, con un tono que no admitía evasivas. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, dejó el tenedor en el plato y se apoyó en el respaldo de la silla. ¿Qué pasa?, preguntó. Lo que pasa es que ya sé lo que está ocurriendo entre tú y ese tipo, contesté despacio, sin levantar la voz, pero sin dejarle espacio para fingir que no entendía. Ella frunció el ceño, se cruzó de brazos y trató de mantener la calma, pero la manera en que apartó la mirada la delató. No sé de qué me hablas, dijo, aunque su tono sonó débil. Te hablo del hombre del aparcamiento del supermercado, del mismo con el que te reuniste en la cafetería el otro día, del que te besó en los labios antes de que subieras al coche. Te hablo de él, Clara. Y quiero que me digas ahora mismo quién es y desde cuando pasa esto. Solté todo de golpe, sin pausas, y la observé mientras la sangre le abandonaba la cara. Se quedó en silencio varios segundos. Me miraba, luego miraba la mesa, luego el suelo. Finalmente respiró hondo y empezó a hablar. No es lo que piensas, dijo con un hilo de voz. Entonces dime qué es, la interrumpí. Explícalo. Es un compañero del instituto, nada más, intentó justificar. Estábamos hablando de un proyecto para el curso que viene. ¿Un proyecto que se discute con la mano en la rodilla y un beso en la boca?, repuse, clavando los ojos en ella. El golpe de mi pregunta la dejó sin palabras. Bajó la cabeza y la apoyó en las manos. Durante un instante pensé que iba a romper a llorar, pero en lugar de eso soltó un suspiro largo, como si estuviera soltando un peso. Vale, dijo al fin. No te voy a mentir más. Sí, es un compañero del instituto. Y sí, llevamos viéndonos un tiempo. Empezó con cafés después del trabajo y, no sé en qué momento se me fue de las manos. No estaba planeado. No fue algo que buscara. Yo la escuchaba, quieto, con las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unos 3 meses, contestó, sin levantar la vista. ¿Y por qué?, pregunté otra vez, sin dejar que el silencio se quedara. Ella levantó la cabeza y me miró por primera vez desde que había empezado a confesar. Porque me sentía sola, respondió. Porque tú estabas siempre cansado, distante, y porque con él me sentía escuchada. No es una excusa, es lo que pasó. Su frase me atravesó, no porque fuera cierta, sino porque era una manera de pasarme la culpa sin decirlo. Me incliné hacia adelante. Así que te sentías sola y la solución fue besarte con un tipo en un aparcamiento. Perfecto, dije, esta vez dejando que el sarcasmo saliera. Ella apretó los labios, como si quisiera replicar pero no se atreviera. Entonces levantó la voz. No lo entiendes, Álvaro, yo no quería que esto pasara. No soy una mala persona. Solo, pasó. Claro que lo entiendo, dije. Entiendo que tomaste una decisión. Una detrás de otra. Mensajes, cafés, toques en la mano, besos. No pasó. Lo hiciste pasar. Se hizo un silencio espeso entre los dos. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Podía escuchar mi propia respiración. Ella parecía más pequeña en su silla,
y aún así me miraba como si todavía hubiera algo que salvar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Me levanté de la mesa, di 2 pasos y me detuve frente a ella. Primero quiero saber si lo has llevado a la cama, dije. Ella tardó en responder. Cerró los ojos y asintió. Fue un movimiento tan leve que casi no lo vi, pero fue suficiente. Sentí como la rabia me subía desde el estómago. No grité. No le tiré nada. No la insulté. Pero cada palabra que salió de mi boca después de eso fue un golpe. Perfecto, dije. Gracias por confirmarlo. Ella se puso de pie, me tomó del brazo, y trató de hablar. Álvaro, escúchame, por favor. No quiero perderte. Esto se acabó. Lo terminé hace una semana. Me di cuenta de que no era lo que quería. No me hace feliz. Quiero arreglarlo contigo, decía rápido, casi atropellándose. Me aparté de su contacto y la miré a los ojos. No eres tú la que decide si esto se arregla o no. Esa decisión es mía, le contesté con un tono seco. Ella empezó a llorar, ahora sí, con sollozos ahogados. Me pidió que la perdonara, que pensara en todo lo que habíamos vivido, que no tirara 9 años a la basura. Yo no respondí. Fui hasta el mueble, cogí las llaves del coche y me las guardé en el bolsillo. Vamos a hacer una cosa, dije al fin. Durante estos días yo voy a decidir qué hacer. Si me quedo, si me voy, si hablo con un abogado, no lo sé. Pero desde hoy, Clara, se acabaron las mentiras. Ni una más. Si me entero de algo que no me has dicho, se acabó todo al momento. Ella asintió, secándose las lágrimas con las manos. Vale, susurró. Bien, dije, y salí de la casa sin mirar atrás. Mientras bajaba las escaleras, sentía que cada paso era más pesado que el anterior. No tenía un plan, no tenía un final claro, pero había empezado algo que no podía deshacer. Ya no era un secreto, ya no era una sospecha. Ahora era una verdad puesta sobre la mesa. Y esa verdad iba a cambiarlo todo. No dormí en casa esa noche ni la siguiente. Me quedé en el piso de mi primo, que por suerte estaba de viaje. No dejé notas, no contesté llamadas, no envié mensajes. Solo silencio. Ni siquiera me molesté en desconectar el móvil, simplemente lo puse en modo avión y me dediqué a pensar, a ordenar las ideas con una calma que hasta a mí me sorprendía. No sentía la necesidad de hacer escenas ni de mostrarle a nadie lo herido que estaba. Ya no se trataba de dolor, se trataba de equilibrio, de no quedarme con la sensación de haber tragado mierda sin devolverla. Si ella había cruzado una línea, yo también iba a cruzar una, pero no con gritos ni insultos. Iba a hacerlo con algo más frío, más calculado, más real. El domingo por la tarde encendí el móvil. 37 llamadas perdidas, 19 mensajes de texto, 4 correos. Todos de ella. Algunos eran largos, llenos de disculpas y promesas vacías. Otros eran breves, como si ya no supiera qué más decir. Dime si estás bien, por favor, responde, Álvaro, necesito hablar contigo. Borré todo sin leerlo en profundidad. No me interesaban sus palabras. Ya las había escuchado antes. El lunes por la mañana fui a trabajar como si nada. Mis compañeros no notaron nada extraño. Mismo ritmo, mismas tareas. Pero por dentro, yo ya había empezado a mover piezas. Sabía que Clara tenía miedo de que esto llegara a otras personas, especialmente a su entorno laboral. Sabía que si sus padres se enteraban, se le caía la cara de vergüenza. Sabía que si yo decidía destrozarla socialmente, tenía las herramientas para hacerlo. Pero no quería rebajarme a eso. No todavía. Empecé por algo más simple, visitar al abogado de un amigo. Le conté el caso como si fuera otra persona,
usando nombres falsos, pero dejando claro que se trataba de un matrimonio con una infidelidad reciente y una propiedad compartida. Quería saber cuáles eran mis opciones. El abogado fue claro. Si reunía pruebas sólidas de la infidelidad, podría negociar una separación más ventajosa. No hablamos de destruirla, hablamos de protegerme. Ese era mi objetivo. A los 2 días volví a casa. No avisé. Entré a las 7 de la tarde. Ella estaba en el sofá, con la cara desencajada, como si no hubiera dormido en días. Cuando me vio, se levantó de golpe. Gracias a Dios, estás bien, dijo, corriendo hacia mí. Intentó abrazarme, pero la frené con la mano. Tranquila, dije. No estoy aquí para eso. Ella se quedó quieta, mordiéndose los labios, conteniendo el llanto. ¿Dónde estuviste?, preguntó. Pensando. Escuchándote sin tenerte delante. Me vino bien, respondí mientras dejaba las llaves sobre la mesa. ¿Has decidido algo?, dijo. He decidido que no voy a permitir que esto pase como si nada. No me interesa tu perdón ni tus razones. Quiero que sientas una mínima parte de lo que me hiciste sentir a mí. Ella dio un paso atrás, como si no entendiera. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con un hilo de voz. Nada ilegal. Nada que puedas usar en mi contra. Pero te aseguro que no voy a seguir en esta casa como si fuéramos una pareja que superó una crisis. No me da la gana. Durante los días siguientes no dormí en nuestra cama. Me instalé en el sofá del cuarto de invitados. No cruzamos más de 3 frases al día. Ella intentó preparar cenas, hablar, tocarme el brazo, pero yo ya no respondía a eso. Cada gesto suyo era una provocación. Entonces, sin decirle nada, empecé a vaciar cajones. Llevé mis papeles importantes a casa de mi madre. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Cambié la contraseña del Wi-Fi. Detalles pequeños, pero importantes. Después vino el movimiento más fuerte. Hablé con su madre. Una tarde pasé por su casa y le pedí 10 minutos. Le conté todo. Sin exagerar, sin insultar, solo los hechos. Besos, encuentros, confesión. Su cara fue un poema. Me agradeció la sinceridad y me pidió que no hiciera nada que pudiera dañar la imagen de su hija. Le dije que no buscaba venganza por venganza, pero que no podía permitir que Clara se fuera de rositas después de haberme pisoteado. Lo siguiente fue más personal. Sabía que el tipo con el que Clara se había liado era profesor como ella, y que trabajaba en el mismo centro. Me informé. Descubrí que estaba casado. El martes al mediodía fui al instituto. No hice escándalo. No entré gritando. Pedí hablar con él. Nos sentamos en el coche. Le mostré una foto. La del beso en el aparcamiento. No quiero joderte la vida, le dije. Pero si vuelves a acercarte a mi mujer, la vas a perder tú también. Se quedó blanco. Me preguntó cómo la había conseguido. Le dije que no importaba. Esto es entre Clara y yo, dijo, intentando mantener la calma. Y tú estás dentro. Así que escoge bien tu lugar, contesté. Esa misma tarde, Clara recibió un mensaje suyo. No puedo seguir con esto. Lo sabe todo. Ella entró a casa como si se estuviera desmoronando. Me gritó, me preguntó si había ido a amenazarlo. No lo amenacé. Le enseñé la verdad. La misma que tú trataste de ocultar. Me miró con rabia. ¿Te estás pasando? Ah, ¿yo me paso? Tú te metiste en la cama con otro y ahora me das lecciones. El silencio fue largo. Ella se encerró en el baño. Yo abrí una cerveza y me senté en el balcón. Por primera vez en días, sentí que estaba recuperando el control.
No me había desquiciado, no había roto nada, no había pedido lástima. Solo había equilibrado la balanza. Lo que vendría después todavía no lo tenía claro, pero por ahora, ella ya no podía fingir que esto había sido solo un error. No era una crisis. Era una traición. Y ya no tenía dónde esconderse. Pasaron 5 días sin que habláramos de nada que no fueran cosas básicas de la casa. Ella me preguntaba si quería cenar, si necesitaba algo del supermercado, si tenía ropa para lavar, y yo respondía con monosílabos o con frases cortas, sin mirarla a los ojos. Yo solo hablaba cuando era estrictamente necesario. Dormía en el cuarto de invitados, llegaba tarde del trabajo, me duchaba en silencio, cenaba solo cuando ella ya se había ido a dormir. Me volví un fantasma en mi propia casa, pero no por tristeza, sino porque no quería verla más de lo imprescindible. Ella intentaba mostrarse serena, como si aún quedara alguna oportunidad de que las cosas se calmaran, pero cada vez que pasaba junto a mí notaba cómo se tensaba, como si esperara que le soltara algo en cualquier momento. Yo la ignoraba porque no tenía claro si todavía sentía algo por ella o si lo que sentía era simplemente el reflejo de todos los años que habíamos compartido. La decisión no fue fácil, pero era necesaria. El viernes, antes de salir del trabajo, llamé a un restaurante pequeño que conocíamos bien y reservé una mesa para 2. Quería hablar con ella en un sitio neutral, sin paredes que me recordaran lo que ella había roto. Llegué a casa, me duché, me cambié y me acerqué a su habitación. Ella estaba sentada en la cama, con una libreta entre las manos, escribiendo algo. Me detuve en la puerta. «Vamos a cenar», le dije. Me miró, sorprendida, y tardó unos segundos en reaccionar. ¿Ahora? Sí. Tienes 15 minutos para estar lista. No dijo nada más. Asintió y se levantó. 15 minutos después estábamos sentados en una mesa junto a la ventana. El camarero nos reconoció, nos saludó con una sonrisa que yo no devolví, y nos dejó la carta. Ella no la abrió. Me miraba como si intentara leerme los pensamientos. «Gracias por invitarme», dijo, rompiendo el silencio. No es una cita. No es un gesto de reconciliación. Solo quiero hablar sin gritos ni interrupciones. Asintió en silencio. Pedimos la comida sin entusiasmo. Un plato cada uno. Nada más. Cuando el camarero se fue, me incliné ligeramente hacia ella. Quiero que entiendas que no te odio. Tampoco te amo. Ahora mismo, estoy en un punto donde ni siquiera sé si me importas lo suficiente como para seguir compartiendo techo contigo. Ella bajó la mirada. No esperaba que me perdonaras. Entonces, ¿qué esperas? Porque llevas días paseando por esta casa como si estuviéramos en pausa, como si todo pudiera volver a lo de antes si yo me calmaba. Lo único que quiero es que esto no termine de la peor forma, dijo ella, casi en un susurro. Lo que pasó fue un error, pero no quiero que tiremos todo por eso. ¿Tú crees que esto se resume en un error? Respondí. Un beso en la calle, un tipo tocándote la pierna, meterlo en nuestra cama mientras yo trabajaba horas extra, ¿eso es un error para ti? Ella respiró hondo, como si ya hubiera escuchado esa frase antes, como si ya hubiera ensayado lo que venía a continuación. Lo que hice estuvo mal. No voy a justificarlo. Lo arruiné. Pero también creo que estábamos mal desde antes, solo que ninguno quiso admitirlo. No, Clara. Tú estabas mal. Yo estaba en mi vida, trabajando, cumpliendo, confiando. Tú fuiste la que buscó fuera lo que no supiste construir conmigo. Tú decidiste hacerlo. ¿Y ahora qué? Preguntó, mirándome directo. ¿Qué quieres que haga? Nada, respondí. Esto no se arregla con acciones rápidas. No vas a recuperar mi confianza porque empieces a preparar cenas o porque me abraces en el pasillo. No va por ahí.
La comida llegó. Comimos en silencio. Ella apenas tocó el plato. Yo terminé el mío por costumbre, no por hambre. Cuando el camarero retiró los platos, le pedí la cuenta y pagué sin mirarla. Al salir del restaurante, caminamos unos metros por la calle sin hablarnos. Antes de llegar al coche, me detuve y la miré. Voy a irme de casa. El lunes empiezo a mover mis cosas. No te lo dije antes porque quería decírtelo aquí. Ella se quedó helada. ¿Y qué pasa con el piso?, preguntó, con voz tensa. Lo hablaremos con un abogado. Te dejaré quedarte, si te lo puedes permitir. Si no, se vende. ¿Y eso es todo? ¿Así termina?, dijo, dando un paso atrás. Así termina. Al menos por mi parte. Tú elegiste otro camino. Yo solo estoy siguiendo el resultado de tu decisión. No quiero que esto acabe así, Álvaro. Lo sé. Pero yo sí. Volvimos a casa sin hablar. Esa fue la última conversación que tuvimos que significara algo. Lo demás fueron cosas prácticas. Cuando vendría a buscar mis cosas, ¿qué día hablaríamos con el abogado? ¿Quién se quedaba con qué? Ninguno de los dos lloró. Ninguno gritó. Ya no quedaba espacio para eso. Lo que había que decir ya estaba dicho. Y todo lo que no dijimos pesaba más que cualquier palabra que hubiéramos podido soltar en un ataque de desesperación. Me mudé el lunes por la tarde. No dije adiós. Solo entré, recogí mis cosas, y salí. Todo ya estaba hablado. No hubo abrazos ni miradas largas ni escenas de despedida. Ella se quedó en la cocina, fingiendo estar ocupada con algo en el móvil mientras yo sacaba cajas al coche. No preguntó a dónde iba ni con quién, y yo tampoco le ofrecí esa información. No era necesario. Lo único importante era cerrar ese capítulo sin arrastrar más mierda de la necesaria. La semana anterior ya había alquilado un pequeño piso cerca de mi trabajo, amueblado, limpio, sin recuerdos. Llevaba años en un entorno construido entre dos, y ahora necesitaba uno que solo dependiera de mí. No me llevé nada emocional. Ni fotos, ni cartas, ni cosas de pareja. Lo que necesitaba para empezar de nuevo cabía en 4 cajas y 2 maletas. Lo demás, que se quedara ahí. Los primeros días fueron raros, pero no insoportables. No sentía tristeza ni alivio. Sentía vacío, pero un vacío tranquilo, sin angustia. Como si por fin hubiera salido de un sitio donde hacía tiempo que no quería estar. La rutina fue lo primero que recuperé. Me levantaba a la misma hora, trabajaba igual, comía solo, y me acostaba temprano. No había silencios incómodos ni conversaciones forzadas ni la tensión de compartir techo con alguien que ya no respetaba lo que teníamos. Empecé a dormir mejor. Despertarme sin tener que mirar hacia el otro lado de la cama era más fácil de lo que había imaginado. Con el abogado el proceso fue rápido. Ella no discutió nada. No peleó por el piso, ni por los muebles, ni por el coche. Aceptó mi propuesta de separación de bienes sin poner condiciones. Cuando firmamos los papeles, fue la última vez que la vi. Llegó puntual, maquillada, seria. No intentó hablar, ni yo tampoco. Firmamos en silencio. Al salir, ella dijo que esperaba que pudiera rehacer mi vida. Respondí con un igualmente sin entusiasmo. Caminamos en direcciones opuestas y no volví a verla más. Algunos amigos en común me preguntaron qué había pasado. No entré en detalles. No era asunto de nadie. A los que realmente me importaban, les conté lo justo, que la relación se había terminado, que había sido por una traición, y que no pensaba quedarme estancado en eso. Nadie insistió. A nadie le sorprende ya que los matrimonios se acaben. Lo que a veces sorprende es que uno lo afronte con calma. Mi madre me preguntó si estaba bien.
Le dije que sí. No me creyó del todo, pero no insistió. Nunca le caí en gracia a Clara, así que no sentí que hubiera una pérdida ahí. Lo único que lamenté, si es que se puede usar esa palabra, fue el tiempo. 9 años invertidos en algo que terminó en una mentira. Pero incluso eso lo fui digiriendo. El tiempo no fue en vano. Aprendí. Crecí. Me rompí y me reconstruí. Clara no me destruyó. Solo me mostró que lo que teníamos no era tan fuerte como yo pensaba. Una tarde, semanas después, revisé las fotos antiguas que tenía guardadas en un disco duro. Borré muchas. Otras las guardé en una carpeta cerrada. No porque quisiera volver a ellas, sino porque formaban parte de una etapa. No necesitaba mirarlas, pero tampoco sentí rabia al verlas. Lo que pasó ya estaba claro. No había lugar para dudas ni para interpretaciones. Ella decidió lo que decidió. Yo reaccioné como debía. Ni héroe ni víctima. Solo alguien que puso un límite y lo respetó. No volví a saber de ella. Me dijeron que seguía trabajando en el instituto y que había terminado con el tipo con el que me engañó. No me generó nada. Ni alivio ni alegría. Me daba igual. El error fue suyo, pero la decisión de terminar fue mía. Esa parte no se la quito a nadie. Fui yo quien cerró la puerta. Con el tiempo, empecé a salir más. No con intención de conocer a alguien, sino por el simple hecho de no quedarme en casa pensando. Descubrí lugares nuevos, hablé con gente distinta, recuperé hobbies que había dejado de lado. Aprendí a estar solo sin sentirme solo. Me di cuenta de que no necesitaba una pareja para estar completo. Volvería a estar con alguien algún día, pero no con urgencia ni como una necesidad. Cuando llegue, si llega, será porque quiero, no porque me falte algo. No pienso desconfiar de todas por culpa de una. Pero tampoco volveré a ignorar señales. No porque tenga miedo, sino porque ya sé lo que pasa cuando uno se ciega por comodidad. Hoy puedo decir que estoy bien. No mejor ni peor que antes. Solo bien. Tranquilo. Entero. Sin deudas emocionales. No me llevé venganza, pero tampoco me quedé con las manos vacías. Le mostré que podía irme sin rogar, sin suplicar, sin dar segundas oportunidades a quien no las merecía. Y eso, al final, fue todo lo que necesitaba.